Hola chicos, ¿cómo andan? La siguiente es una presentación a modo de resumen de los contenidos que hemos estado trabajando mediante los trabajitos prácticos. Como ustedes saben, estamos viendo la unidad número 1 del programa, que es el sonido. Vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a esclarecer algunos conceptos clave. En primer lugar, es importante que sepan la definición del sonido. ¿Qué es el sonido? Se conoce como sonido a la sensación que, percibida por el oído, tiene su origen en el movimiento vibratorio de los cuerpos, el cual es transmitido por un medio, por ejemplo, el aire. Existen dos disciplinas encargadas de su estudio. Por un lado tenemos la acústica y por otro la psicoacústica. La acústica se aboca a estudiar los fenómenos que ocurren fuera de la conciencia humana. En particular, se preocupa de investigar las leyes físicas que gobiernan la generación y propagación de un sonido, introduciendo para esto diferentes conceptos que permiten explicarlo. Esto quiere decir que busca explicar por qué ocurre el sonido y cómo se genera. En otras palabras, lo teoriza. Esta rama del sonido, chicos, lo que nos está queriendo decir es que los físicos encargados de conceptualizar todo lo que estamos viendo ahora. Es decir, que gracias a la acústica nosotros hoy podemos entender cómo ocurre el sonido, cómo se genera, cómo se propaga y todo lo demás. La psicoacústica se encarga de estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos que, originados en el sonido, afectan la conciencia humana. Es decir, analiza cómo los estímulos sonoros llegan al oído y cómo, una vez convertidos en impulsos eléctricos, son interpretados por el cerebro. Nos está diciendo que la psicoacústica busca explicar cómo logramos escuchar, qué sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente. En síntesis, cómo nos afecta el sonido. La psicoacústica, entonces, chicos, busca explicar cómo hacemos para escuchar. Nosotros estamos escuchando una música y ¿ustedes se preguntaron alguna vez cómo hace nuestra cabeza para disfrutar de esa melodía? ¿O cómo hace nuestra cabeza para entender una conversación? El sonido viaja y llega a nuestros oídos. ¿Pero qué pasa luego? Luego se transforma en impulsos eléctricos, va al cerebro y el cerebro se encarga de decodificar lo que era un sonido en un mensaje claro y conciso. Generación del sonido. Todo cuerpo que sea puesto en movimiento generará vibraciones. Dichas vibraciones son las encargadas de generar el sonido. Podemos llamar a ese cuerpo fuente sonora. Para tener esto en perspectiva, pensemos en un guitarrista. Cuando él toca, las cuerdas se ponen en movimiento vibratorio, por lo tanto generan sonido. La guitarra es la fuente sonora. A continuación vamos a ver un videíto. Podemos observar cómo el guitarrista toca las cuerdas se ponen en movimiento vibratorio y es esa vibración la que produce el sonido. Fíjense cómo se mueven las cuerdas a medida que se van tocando. No hace falta que sea un instrumento musical. Puede ser cualquier objeto que produzca un sonido. Pensemos en una radio, en el ladrido de un perro, un taladro, un timbre de la puerta. Todo lo que haga ruido podemos considerarlo como fuente sonora. ¿A vos se te ocurre alguna otra fuente sonora que haya en tu casa o en tu barrio? Propagación del sonido.
Para que las vibraciones, sonidos, puedan llegar a nuestros oídos, necesitarán de algo que las transporte. Necesitarán, pues, un medio. Este podrá ser líquido, como el agua, el aceite. Puede ser sólido, como la madera, el metal, un ladrillo. Puede ser gaseoso, como el aire mismo. Según el medio y su temperatura, la velocidad variará. En el aire, a 0 grados, la velocidad es de 331 metros por segundo. Esto significa que cuando yo estoy hablando, la velocidad del sonido recorre prácticamente 3 cuadras por segundo. Esa es la velocidad del sonido. En el cuadro de la derecha podremos ver la velocidad de diferentes materiales. Vemos en el hidrógeno, que es un gas, viaja a 1260 metros por segundo. Vemos también en el aire a 100 grados centígrados, viaja mucho más rápido que en el aire a 0 grados, como le explicaba recién. Viaja a 387 metros por segundo. En el vapor de agua, 130 grados, viaja a 450. Fíjense que mientras más caliente es el entorno, es el medio, con mayor velocidad va a viajar. Fíjense también que en los sólidos, por ejemplo, vamos a poner el vidrio, en el vidrio viaja hasta 5.300 metros por segundo. Eso es lo que recorre. Vamos a algún otro caso, por ejemplo, como en el agua, a 20 grados recorre 1.480. De acá podemos ver que en los sólidos el sonido viaja más lejos. En segundo lugar, viajaría más lejos en los líquidos y por último en el aire. Acá vemos un gráfico, como si fuera una especie de radiografía, en donde podemos ver cómo se traslada el sonido, las vibraciones, en un medio determinado. Supongamos que esto puede ser agua, o puede ser aire, o puede ser algún metal. La franja oscura son las vibraciones. Y las franjas que están más en blanco, digamos, es donde no han llegado todavía las vibraciones. ¿Sí? Fíjense que cuando las vibraciones alcanzan un determinado sector, es como que se vuelven más juntitas. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro videíto en donde va a quedar mucho más claro. Fíjense, ahí está la onda sonora. Va a chocar con otras partículas del medio y van empujando de esa manera el sonido. Vamos ahora con las propiedades. El sonido tiene 4 propiedades principales: altura, duración, intensidad y timbre. La altura está relacionada con la frecuencia. Indica qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. La duración indica qué tan largo o corto es un sonido en el tiempo. La intensidad indica qué tan fuerte o suave es un sonido. Y el timbre es un parámetro que permite reconocer dos sonidos iguales, por más que ambos ejecuten la misma altura, intensidad y duración. Por ejemplo, dos voces femeninas. Imaginemos la voz de nuestra mamá y la voz de nuestra abuela. Imaginemos que nosotros nos vendan los ojos, por lo tanto no las podemos ver, pero sí la podemos escuchar. Las dos hablan al mismo tiempo, con la misma duración, con la misma intensidad de fuerza, digamos, y con la misma altura, ¿sí? ¿Podemos reconocerlas? Sí, claramente que sí. La voz de la abuela tiene un timbre en particular que se diferencia de la voz de mamá. Supongamos que la voz de la abuela es más chillona que la voz de mamá, que puede ser más oscura, ¿sí? más grave. De la misma manera, nosotros podemos reconocer voces cuando hablamos por teléfono, ¿sí? Nosotros, supongamos que nos llama un amigo o una amiga y no lo tenemos agendado,
Por la voz, por su timbre de voz, podemos reconocer de quién se trata. Sistemas físicos intervinientes. Un músico está tocando su instrumento en un concierto. ¿Qué elementos interactúan para que nosotros podamos oírlo? Los físicos aseguran que intervienen 3 elementos. Una fuente, o emisor, también lo podemos llamar, un medio y un receptor. La fuente o emisor es el encargado de emitir, crear las vibraciones. Está relacionado con el concepto de fuente sonora que vimos anteriormente. ¿Cuál podría ser una fuente? La guitarra de un músico. El medio, quien será el encargado de transmitir las vibraciones, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Este guitarrista está tocando en el patio de su casa. Por lo tanto, el sonido puede viajar a través del aire, lo escuchan los vecinos. También puede viajar por el piso, por la silla en donde él está sentado, por lo sólido. Y si está tomando el mate, supongamos que también se pone en movimiento el agua que está dentro del termo, ¿sí? El sonido no es solamente que viaja por el aire, sino también afecta todo el entorno. Y el receptor es quien será la persona que reciba las vibraciones y la pueda decodificar. Supongamos que ese guitarrista vive con su familia y su familia actúa de receptor, es decir, son los que reciben las vibraciones y entienden lo que está tocando. Imaginemos una conversación con un amigo, ¿sí? Supongamos que está Juancito y Julián, están conversando, uno le dice al otro algo que hizo en el día y es un emisor. Después Julián se transforma en receptor. Julián le va a responder y se transforma él ahora en fuente o emisor y el otro chico se convertiría en receptor. Mediados por el medio, que hace que se pueda haber comunicación. Para que quede un poco más claro el concepto de medio, imagínense si ustedes no tendrían Wi-Fi. No podrían mandar WhatsApp, no podrían entrar a Internet, ¿sí? Porque no está ese medio que permite la comunicación. De la misma manera, el medio en el sonido es igual de importante.